Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos al programa número 7, que ya sabéis que coincide con la sección número 7 del capítulo. Bien, hagamos las pertinentes presentaciones. Compañero, adelante. Saludos a nuestros amigos de México y Cuba. ¿Qué tal, hermanitos? Bueno, a mi izquierda está mi compañero JP. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Aquí una tarde más. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos compartiendo el curso de milagros y encantada de estar con todos vosotros. Hola, me gusta mucho estar aquí con vosotros. Encantado de estar aquí compartiendo la enseñanza. Hola, soy Peque y estamos aquí compartiendo un curso de milagros desde Murcia. Hola, aquí Marcel. Compartir es unir. Comenzamos. Sección 7. Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Párrafo 1. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la perfección. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos, mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo, creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Distorsiones de los impulsos milagrosos. Bueno, una distorsión, creo que todo el mundo sabe lo que es una tergiversación o un desvío del sentido original o del uso original, ¿no? Impulso milagroso, alguien podría pensar o creer que se refiere a, por ejemplo, un momento de éxtasis, ¿no? Como les pasaba a algunos hermanos y hermanas en monasterios en el pasado, o religiosos, religiosas, que a uno de ellos podría haber sido perfectamente una revelación, como estuvimos leyendo el otro día.
pero que muchas veces no tienen más que ver que con cosas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le parece ver una luz al final del pasillo, una luz resplandeciente, y se echa al suelo llorando, pensando que Dios se ha aparecido, o la Virgen, o quien sea, normalmente eso tiene que ver con una canalización distorsionada. La conexión con Dios es una conexión interna que no ocurre en el exterior, ocurre en el interior. Y eso es una interpretación errónea de un impulso milagroso en esta ocasión, ¿no? Hay muchas formas de canalizar los impulsos, ¿no? El ego está encantado con que todo lo que parezca divino se vea en el exterior. Pero claro, ahí intervienen cuerpo con todas las deficiencias a la hora de percibir, ¿no? Por ejemplo, percibir por los ojos, percibir por los oídos, por el tacto. Hace ya tiempo que sabemos que los sentidos nos engañan, ¿no? Bueno, eso fue lo que llevó a Descartes a deducir pienso, luego existo, ¿no? Porque, bueno, decía que los sentidos nos engañan muchas veces y no podemos sacar conclusiones ni encontrar la verdad a través de ellos. En ese sentido, pues muchos impulsos milagrosos están mal canalizados, como dice la línea 3, porque tienen que ver con el cuerpo y los sentidos, ¿no? Aquí dice también en la línea 6, todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios todavía no la conocemos, por lo tanto lo único que podemos hacer es seguir confiando en que se nos guíe hasta ella. En la línea 5 dice, esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. Claro, si Dios nos hizo tal como somos, y estamos hablando del ser, o de la creación de Dios, también llamado el Hijo de Dios, o la filiación, o todos nosotros, todos los hermanos, todos esos son sinónimos de lo mismo. Así es como Dios nos hizo y, claro, negar eso tiene una serie de consecuencias como la mala interpretación de lo que es un milagro, ¿no? Ya decimos que un milagro no tiene nada que ver con el cuerpo ni con la percepción a través del cuerpo. Los milagros, en realidad, son correcciones en la mente de ideas erróneas, porque verdaderamente es un milagro de dónde venimos, de nuestro pasado, hasta el día de hoy es un verdadero milagro que una serie de ideas que nos duelen y nos causan sufrimiento en nuestra mente, han pasado muchos años y parece que eso está ahí para siempre y parece un verdadero milagro que deje de ser así. Entonces, milagro tiene ese sentido, el sentido de corrección que te libera, y al liberar los obstáculos, el amor, la alegría, vota otra vez, y uno vuelve a recordar quién es. Mientras tanto, estamos centrados en no dirigir la vista, la atención hacia las cosas del cuerpo, sino más bien hacia la liberación de los errores en la mente. Es que, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando tenía en mi mente errónea tantos pensamientos erróneos y tantas creencias de culpa, miedo, escasez, que no me merecía, a lo mejor era un calvario del sufrimiento. Y yo me di cuenta que cada vez que iba avanzando en el curso y haciendo las lecciones, me estaba encontrando con mucha paz en la mente e internamente. Me estaba conectando con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo dije, esto es un milagro, me merezco lo mejor, yo ya no miro para atrás, yo sigo para adelante, yo quiero esto para mi vida. Entonces eso me hacía ir hacia adelante y confiando a través del Espíritu Santo. Genial, eso es así, la línea 6 lo dice en ese sentido, ¿no? Dice, la negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. Efectivamente, cuando uno niega el ser y cree que es un cuerpo, como dijimos el otro día, está confundiendo al conductor con el vehículo. Cree que es lo mismo, ¿no? Y ya dijimos el otro día que es la mente la que dirige al cuerpo. Y en ese sentido, si la mente cree que es un cuerpo, pues ahí solo hay consecuencias llenas de errores, ¿no? Cuando una persona empieza a aceptar que el ser es mucho más que un cuerpo, ahí es cuando se empieza a liberar. Y en el 7 dice, no te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. El cuerpo es algo externo, y si uno ve una luz en el monte y cree e interpreta porque confía mucho en su vista en vez de desconfiar, porque la vista falla igual que el oído falla y nuestras interpretaciones son erróneas muchas veces nos equivocamos, en vez de decir, bueno, quizá no es tal como yo creo que es, pues si uno hace eso,
se sigue engañando y cree que tiene que ver con Dios, con alguna aparición divina, etcétera, etcétera. Y dice, o con tus hermanos a través de algo externo. Por ejemplo, el cuerpo, ¿no? El cuerpo se puede utilizar como una forma de relación con los hermanos. Bueno, si el cuerpo se usa como expresión de amor, entonces estará bien usado en esa relación con los demás, porque esa relación está basada en el amor, pero lamentablemente la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces usamos el cuerpo para separar, porque creemos en la separación. No, y además cuando estás con pensamientos erróneos y ves a tu hermano y lo abrazas y piensas de él cosas que no son correctas, ¿no? En realidad estás pensando de ti mismo eso. Entonces estás haciendo ahí un papel como es cariño, pero no es amor de verdad, es sacrificio. Cuando tú tienes la mente correcta a través del Espíritu Santo, cuando de verdad abrazas a tu hermano, estás transmitiendo el amor porque lo ves perfecto. Un dicho, cuando perdonas de verdad, un viejo odio se convierte en amor. Y eso es verdad, porque lo ves perfecto, lo ves totalmente como el reino de Dios. ¿Está? Sí, de hecho, me quedo con la frase esta, ¿no? De que a Lego le gusta utilizar el cuerpo o nos confundimos y creemos que los milagros se experimentan a través del cuerpo porque está la idea errónea en el mundo de que, y también incluso en experiencia propia, ¿no? Como casi todo el mundo, si tú pules tu cuerpo o lo trabajas o cosas así, vas a ser o más respetado o más amado o más, no sé, mejor persona, por decir algo, ¿no? Es decir, al final eso es exterior total, pero tú sigues sintiéndote, pues eso, ¿no? Y cuando tú te das cuenta de eso, sí que dices, tiene que haber otra manera de sentirme feliz porque esto ya no me da la felicidad. Es así. Hay una gran diferencia de cuando empiezas a distanciarte de la idea de creer que eres un cuerpo y empiezas a verte como mente, como ser. Ahí empieza un camino que conduce hacia la liberación. Párrafo 2. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Seguimos con la línea del mejor uso del cuerpo, ¿cuál es, no? Que, como dice en la línea 6. Utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Bueno, el cuerpo en sí mismo no hace nada, ni es ni bueno ni malo, es neutro. Significa que se podría ver como se ve desde el punto de vista científico, ¿no? Una colección de células, de sangre, Al final no son ni buenas ni malas, simplemente son el vehículo que utilizamos para seguir el camino espiritual o aquello que cada uno ha venido a hacer. Entonces, el camino que te trae de vuelta a la liberación tiene que ver con la mente, ¿no? Y es la mente la que dirige el cuerpo, igual que el conductor dirige el vehículo. En ese sentido, cuando uno va recuperando la conciencia de sí mismo, en lugar de ser un cuerpo a ser mente, o el ser, como se quiera decir, uno empieza a darse cuenta de que no es una víctima del cuerpo, de que no es que el cuerpo le juegue malas pasadas. El cuerpo es neutro, no hace nada por su cuenta. Y luego en la línea 5 dice, aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Claro, es que eso sucede cuando tú ya estás corrigiendo los errores de tu mente errónea, estás utilizando el cuerpo que es neutro para ver correctamente cada situación, sin ver miedo, ataque, culpa, escasez. Ya sabes quién eres y vas avanzando porque cada vez te identificas menos con esos pensamientos erróneos. Entonces ya estás empezando a ver correctamente a través de los ojos de la mente correcta.
Claro, en este sentido, el cuerpo sigue a la mente, y si una persona en su mente, por ejemplo, tiene odio, es una cara, el miedo tiene muchas caras, pues la persona puede acabar canalizándolo hacia el exterior a través del cuerpo, y puede o bien verbalmente insultar a los demás o atacar, que creen el ataque, o puede utilizar incluso físicamente el cuerpo para expresar el odio que tiene, ¿no? Puede golpear, puede herir, puede hacer una serie de cosas que solo afectan a otros cuerpos. En ese sentido, el cuerpo en sí mismo no actúa por su cuenta, sino que depende de la mente que está detrás. A veces, cuando tenemos pensamientos erróneos de nosotros mismos, creemos que otro cuerpo hace un papel como de que nos está atacando, que por culpa de esa persona yo tengo mi vida fatal, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. No, tienes que ser sincero contigo mismo, y es un pensamiento erróneo de ti mismo. Esa persona actúa según sus creencias porque aún no sabe corregirlas, y actúa como ella percibe el mundo, pero nadie te puede hacer nada. Sí, estás poniendo un ejemplo de algo en lo que insistiremos muchísimo a lo largo de este curso, y es que tenemos verdadera obsesión por el exterior. Tenemos verdadera obsesión por canalizar todo y explicar todo y justificar todo por cosas que pasan alrededor nuestro, situaciones, cosas que nos dicen, acciones, todo lo que parece que nos pasa por dentro, la responsabilidad, porque iba a decir la culpa, pero como la culpa no existe, pero realmente siempre decimos, es que la culpa la tiene el otro. Pues lo decimos porque pensamos que el otro es culpable. Pero es simplemente un ejemplo de lo que estoy diciendo. Tenemos obsesión de desviar la atención, en vez de hacia nuestro interior, hacia el exterior. Por lo tanto, en vez de ver qué está pasando adentro, nos despachamos fácilmente volcando en el de enfrente las razones de lo que creemos que nos pasa. Sí, de hecho, cuando alguien está pasando por un síntoma, ¿no? Bueno, su cuerpo está pasando por un síntoma, esa persona se suele centrar más en sanar, sea como sea, el cuerpo y darle mucho cuidado, etcétera, ¿no? Pero no se trabaja o no se centra en sanar las ideas erróneas que le están haciendo pasar por ahí, o las que está sintiendo en ese momento con ese síntoma, ¿no? Que de hecho es lo más importante. Es así, es así. La conexión de la mente y el cuerpo es total, y claro, los síntomas que aparecen en el cuerpo, que ya hablaremos en el futuro, todavía no es momento de eso, pero tienen que ver con lo que hay en la mente, y uno se centra en los síntomas y se olvida de dónde viene todo, ¿no? Pero bueno, ya cuando hablemos de la enfermedad, del cuerpo, en el futuro nos centraremos más a fondo en eso. Yo quería decir, acorde a lo que ha dicho JP, que siempre nos paramos en los efectos. En los síntomas del cuerpo son los efectos y nunca vamos a la causa. Está bien que con los efectos utilicemos lo que el curso llama la magia y podamos dar fin a eso con la magia del mundo. Pero siempre tenemos que ir a la causa, y la causa no está en el mundo. La única causa que hay es la unidad, Dios, el amor, y si estamos ahí nunca pueden haber efectos. Sí, además esto conecta con otra idea en la que insistimos de vez en cuando, pero es muy importante de siempre recordar, y es la diferencia entre dentro y fuera. El curso, en la línea, en el párrafo anterior, también lo ha dicho, ¿no? A través de algo externo. Es que muy, muy importante centrarnos en que hay que separar totalmente el interior y el exterior. Si uno en el mundo tiene un accidente, por ejemplo, y se quema una mano y evidentemente necesita atención médica, pues no es momento para filosofar o ponerse a plantear qué interesante, ¿no? Mira, un efecto en el cuerpo, y ha nacido todo en la idea que he tenido de coger un mechero y tal, y en vez de arrimarlo a estos papeles y encenderlos por error, no sé. No. Cuando uno tiene una quemadura, estamos hablando del exterior, no tiene nada que ver con el interior, y uno actúa en el exterior con sentido común, con normalidad. El curso va al interior, y hay que separar totalmente el interior y el exterior. En el exterior hay que seguir siendo normales, como decía el gran doctor Kenneth Wanick. Decía, afuera, sé normal, ¿no? Precisamente porque no eres especial, no tienes que hacer nada especial, tienes que ser una persona más. Y tienes que separar lo de dentro y lo de fuera.
que está muy bien saber que lo que pasa afuera nació en la mente, está muy bien, pero si uno en un momento dado tiene, como tú dices, necesita la magia del mundo, ya hablaremos de qué significa la magia. La magia son pequeñas soluciones temporales para pequeñas urgencias temporales, ¿no? Uno se quema, pues va, le atienden, le pondrán pomada, lo que sea, ¿no? Y ya está, pero eso es el exterior, no tiene nada que ver con esto. Las mejores cosas de la vida ocurren de manera fácil, simple, directa y en el interior. Párrafo 3. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Mas, si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Bueno, aquí visión aparece con V minúscula. Más adelante en el libro veremos que se escribe con V mayúscula. Bueno, y es porque se hace una diferenciación entre un sentido y otro sentido. V minúscula significa la visión del ego, la visión que es distorsionada, la visión que tiene que ver con la percepción, y esa percepción es errónea, no es correcta. Pues si fuera correcta, aunque fuera percepción, pues está bien, ¿no? De hecho, venimos de la percepción errónea, pasamos a la percepción correcta y luego llega un momento donde no hace falta ni siquiera percepción, que es el día donde no es necesario que bajemos al mundo a encarnar. Pero antes de que llegue eso, tenemos que pasar nuestro camino de corregir los errores. Por lo tanto, visión con V minúscula es la percepción errónea. Y luego, visión con V mayúscula es un sinónimo de percepción correcta. Es decir, cuando hemos aprendido a soltar los errores y ya los vemos como tales y ya no los queremos tener en la mente, empezamos a ver correctamente. Ver correctamente es visión con V en mayúscula. La visión con V minúscula está unido a fantasía, a percepción distorsionada, ¿vale? Todos son distorsiones, como dice el punto 2, porque tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Punto 3. Los actos que proceden de distorsiones son, literalmente, las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Claro, los actos ya tienen que ver con el exterior. Primero está en cómo veo el mundo. ¿Cuáles son las ideas que hay en mi mente? Las ideas que hay en mi mente normalmente será una colección de creencias, hasta el día que empiezo a darme cuenta de qué creencias no tienen ninguna importancia y qué creencias realmente me quitan la paz. Y esas creencias son las que al final se canaliza hacia el exterior en forma de actos. Las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen tienen que ver con que en su mente hay un montón de errores. En el 6 dice, las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. En lugar de ver la realidad, y es que lo que parece que son necesidades se van solucionando por el camino, y eso es porque ya nos hemos dejado en manos del maestro, pues empieza a dejar de haber intento de controlar. Pero mientras queremos seguir haciendo las cosas por nuestra cuenta, el intento de controlar la realidad sigue adelante, ¿no? Y entonces ya no vemos la realidad, vemos nuestros propios esfuerzos, nuestros propios proyectos y expectativas. Eso sucede mayormente
cuando tapamos la verdad con pensamientos erróneos, y eso hace, por ejemplo, la falsa paz. ¿Por qué? Porque viene de la parte errónea de la mente. Es una falsa paz porque tú has tapado una cosa temporalmente que no has querido corregir, que le has dejado ese pensamiento para otro día. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es taparlo con fantasía, pero a través de la mente errónea, poniendo capas para no recibir de verdad la verdadera paz que viene del Espíritu Santo a través de la mente recta. En este mundo hay un montón de ideas erróneas. Una de ellas, no vamos a hablar y analizar cada una de ellas, nos llevaría años. Pero, por ejemplo, la idea de la dualidad, la idea de que existen los opuestos, el bien y el mal, el que me encuentro en paz cuando en realidad estoy en calma, y alguien podría decir, pues no es lo mismo. No, en este mundo estamos acostumbrados a pasar de un estado de falsa paz, al cual podríamos llamar la calma después de la tormenta o la calma antes de la tormenta. En este mundo los ciclos siempre van desde la calma hacia la tormenta, desde la tormenta hacia la calma, de la calma a la tormenta y así sucesivamente. Pero llamar calma a la paz es todavía no haber encontrado la paz. La paz no tiene nada que ver con una calma que sé que en cualquier momento se va a estropear. La paz es algo más continuo y verdadero. En el 5 dice, si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Claro, la única forma de percibir que se parece a la verdad es una forma de percibir constructiva. Constructiva tiene que ver con ver unión en todo y no ver separación. Si se hace lo contrario, si se percibe destructivamente, en realidad se cree en la separación y se cree en la destrucción de las partes, donde unas son superiores a otras. Aprovecho que sería el punto 6 el que viene ahora y tengo una duda. Dice, las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. ¿Esto significa que el placer es siempre del cuerpo y es del exterior? Digamos que si fuese del interior sería gozo. Todo placer es mental, no tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo es un medio para llegar a ese placer. El placer es mental y el verdadero placer es el que deriva, como hemos leído antes, en recordar que somos hijos de Dios y saber que lo tenemos todo solucionado y la vida resuelta. Como un niño sabe que lo tiene todo, ni siquiera piensa en que le falta. Es feliz y tal. Entonces, es feliz significa que hay placer en su vida, es decir, todo le parece divertido, hay alegría, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero placer. El placer del mundo, que tiene que ver con el cuerpo, más de lo mismo, sigue siendo mental. Lo que pasa en este caso es a través del ego. Se utiliza el cuerpo para buscar placer. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Significa que en el mundo nos dejamos llevar por dos impulsos absolutamente fundamentales para entender cómo funciona el ego. Todos los errores mentales están basados en dos impulsos, o bien un impulso de ir en pos de algo, desear, que puede conducir a un apego, y rechazar, que puede conducir a odio, a rechazo profundo, ¿no? Esos son los extremos, y cuando uno con asociaciones falsas trata de derivar placer, significa que se hace primero una idea de lo que cree que es la felicidad, es decir, una creencia, y una creencia crea expectativas. Por ejemplo, si el sueño de una persona es casarse y tener hijos, y es un sueño bastante extendido, pues toda su vida luchará para conseguirlo, ¿no? Porque el placer, la idea de la felicidad, si se consigue, pues el objetivo se ha cumplido y entonces llega el placer esperado, ¿no? La satisfacción. Pero claro, es que como es un placer basado en el ego y no tiene nada que ver con Dios, eso conduce a un vacío que se intenta llenar con otro objetivo, y ese objetivo, si se consigue, ya el otro día hablamos de eso. Entonces, asociaciones falsas es, por ejemplo, creer que la felicidad está asociado a conseguirlo, y no es así. Buscamos algo, buscamos conseguirlo, son sustitutos de Dios, el curso lo llama ídolos, y en realidad rechazamos cada vez que ocurre justamente lo contrario de lo que buscamos. Otro día hablaremos más profundamente de estos impulsos de aceptar y rechazar, ¿vale? En el 7 dice que las fantasías las haces reales para ti, para otra persona no tiene por qué ser así.
Si a alguien le hace feliz tener hijos, a lo mejor hay alguien que le hace feliz lo contrario. Por lo tanto, esto es una cuestión personal. Cada uno establece sus propias expectativas y creencias de dónde está la felicidad, ¿no? En el 8 dice, ¿crees en lo que inventas? Pues claro, es real para ti, pero no tiene por qué ser para otra persona. En el 9, ya centrándose más en los milagros y en nuestros hermanos, dice, de igual modo, si ofrecen milagros, creerás en ellos con igual intensidad. Los milagros no solo ocurren porque deseamos que nuestro interior ocurra, sino que también tiene que ver con nuestra relación con nuestros hermanos. Si ofrecemos milagros a otras personas, ¿qué significa ofrecer milagros? Pues no hay que entenderlo como que vemos a alguien con una pierna rota y hacemos de Jesús, ¿no? Y te voy a quitar ahora mismo el hueso quebrado. No tiene nada que ver con eso. Eso es una interpretación errónea. Los milagros no son en el exterior, ni tienen que ver con el cuerpo. Ofrecer milagros es normalmente en silencio, no hay que hablar al de enfrente. Simplemente, por ejemplo, con cambiar la forma de ver, si al de enfrente lo juzgábamos y lo veíamos de forma errónea, si uno piensa, pues no, es el Santo Hijo de Dios, así es que he pensado hasta ahora que es bastante idiota, pero a partir de ahora no tiene ningún significado para mí estas palabras. Para mí es el Santo Hijo de Dios porque creo que es verdad. Por lo tanto, ahí ha habido un milagro, y eso es un milagro que se le ha ofrecido a su hermano, porque alguien puede decir, ¿qué tiene que ver con el hermano? Bueno, es que el hermano va a recibir los resultados de ese cambio, de ese milagro en el interior de esta persona, ¿no? Notará que se porta mejor, que le llama con más dulzura, que no le insulta, a lo mejor no entenderá nada, pero es un milagro que se le ofrece. Entonces, cuando ofrecemos milagros, eso hace que vayamos creyendo cada vez más en ellos, ¿no? Porque de momento tenemos una pequeña dosis de voluntad, una pequeña confianza, pero esa confianza va acrecentando conforme lo vamos haciendo. Ofrecer milagros, como hemos dicho, tiene que ver con un regalo que se le hace al hermano, pero en realidad es un regalo para uno mismo. En el 10 dice, la fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Es decir, cuanto tú más creas que con tu nueva percepción de tu hermano, en vez de verlo como alguien, como se veía antes, ¿no? Con un juicio condenatorio, ahora se le ve de otra manera, pues eso es algo que se le ofrece al hermano. Cuanto más creas en que ha habido un cambio interno en ti que te va a traer cosas buenas, más le llega una influencia al hermano, que normalmente es inconsciente, pero que le va a ayudar mucho también para poder librarse de sus propias ataduras. En el 11 dice, las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. Poco a poco, conforme vamos sanando la mente, la cantidad de fantasías que vemos y creemos que son como si fueran real, pues se van reduciendo. Cada vez vemos las cosas más claras y realmente eso no coincide con cómo el mundo las ve, y eso no solo es para el que recibe los milagros en su mente, sino al compartirlos con otros hermanos, lo que es la fantasía empieza a perderse y se recupera la realidad. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que en vez de verlo como un cretino que te hace esto, te hace aquello, lo ves como el Santo Hijo de Dios, tú recuperas tu esencia, vuelves otra vez a tu interior, ves que ahí está la paz, ves que el amor está ahí, y recuperas tu naturaleza, recuperas la realidad. Antes veías lo que no estaba ahí y ahora ves lo que siempre está y nunca se ve. Más adelante dice en el 12, la realidad se pierde por usurpación, por robo, en el sentido de sustitución. En vez de ver la realidad tal como es, lo que hemos hecho a lo largo de nuestro pasado es sustituirla con un montón de ideas nuestras, creencias. Pensar que el de enfrente es un tal o es un cual es una manera de escapar de nuestros propios errores internos y echarle la culpa al de enfrente. Por lo tanto, cuando declaramos que el de enfrente es inocente y yo también lo soy, y no hay excepción a esto, el que esté libre de error, que tire la primera piedra. Significa que todos nos equivocamos, pero volvemos a elegir y se acabó el problema. Por lo tanto, nadie ha cometido ningún pecado, nadie es inferior o es diferente de lo que Dios creó. Así es que esa idea tonta que hemos tenido durante el tiempo, que ha sustituido a la realidad, desaparece y la realidad vuelve. Línea 13, mientras quede un solo esclavo, entre comillas esclavo, caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total.
Claro, toda la mente de la filiación de los hijos de Dios es una. Por lo tanto, aunque individualmente parezca que se va liberando cada mente, ¿no?, las distintas personas, nunca será total, porque liberarte tú implica que desees que el resto de la humanidad también se libere. Y mientras eso no ocurre, la liberación no es total. Finalmente, la única meta del que se ha liberado es desear y colaborar y compartir para que la filiación sea también liberada. Eso también sucede porque creemos aún que hay niveles y que hay separación, me refiero en la mente. Entonces, cuando tú ves a tu hermano que está contigo en el mismo camino, aunque aún no lo esté haciendo, eso no quiere decir que no estemos al mismo nivel o que haya separación. Ocurre que solamente existe unidad y que somos uno con todos y que estamos en el reino de Dios. Párrafo 4. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Un curso de entrenamiento mental. Efectivamente, cuando en el mundo tenemos como acciones y como hobby el entrenamiento físico, y todo el mundo lo ve normal o más o menos normal, unos lo practican más, otros menos o nada, pero es una cosa común. Sin embargo, el entrenamiento mental, no. A poca gente le interesa el entrenamiento mental o siquiera sabe que también se puede entrenar, ¿no? Normalmente se asocia, por ejemplo, a artes marciales o algún tipo de práctica religiosa, como el budismo, etc. Pero, vamos, es una cuestión muy minoritaria. Sin embargo, en este curso se nos está diciendo que nos estamos entrenando para que mentalmente seamos más fuertes, y eso significa volver a nuestro origen, porque la mente, tal como la hizo Dios, es totalmente poderosa. Serlo lo es, simplemente que estamos recordando con el entrenamiento que es así. Ahora mismo no lo creemos y por eso pensamos que necesitamos entrenamiento. Yo, cuando empecé el curso, me di cuenta que practicando las lecciones que hay y llevándolas a mi día a día, me di cuenta mi mente errónea tenía menos pensamientos erróneos y cada vez notaba más paz. Entonces dije yo, es que es un regalo, no es para un día, ni para dos, es para toda la vida. Entonces me cogí a la verdad, me encanta. Es así. Aquí cada uno experimenta distintas opciones, ¿no? Hay gente que dice que intentó empezar la teoría y no podía con ella, pero leyó 2 lecciones y le entusiasmaron y al final decidieron practicar las lecciones, ¿no? Bueno, eso es una opción. No está escrito en ningún sitio que empiecen por ahí, pero es una opción. No hay nada en contra de ello. Otras personas ha sido al revés. Por ejemplo, en mi caso fue así. Yo tenía una resistencia hacia las lecciones, sin embargo la teoría me encantaba. Era como un pozo lleno de sabiduría y a cuál cosa era más curiosa que la anterior, ¿no? Y más interesante. Y no podía parar de leer. Y como dice aquí, el estudio profundo y detallado, que siempre ayuda más con otras personas, pero no es la única opción. Yo, por ejemplo, hace ya muchos años, cuando empecé a leer, pues en ese momento no había nadie alrededor y lo hacía yo solo. Y bueno, siempre estaba habituado a estudiar con profundidad y con detalle y bueno, y en ese sentido pues me fue muy bien. Desde luego que ayudó mucho a mi futuro. Hasta que llegué a ese día donde dije, bueno, llevo 2 años con la teoría y ¿por qué yo le tengo un rechazo a las lecciones? Pues al final empecé a hacer las lecciones y me di cuenta de que era absurdo, porque las disfrutaba igualmente.
Claro, yo me planteaba, si no hay ni un solo error en el texto, y mira que me tiré tiempo estudiando a ver si había algún error, y no lo encontré por ningún lado, ni siquiera la traducción. Estuve leyendo la traducción, para mí me pareció impecable, aunque no se crea así en el mundo por algunas personas, para mí me parece que está muy bien y que el Espíritu Santo no se equivocó en la elección, y estoy encantado. Y una vez que ya superé mi parte crítica y dije yo, a mí me parece que aquí hay bastante verdad, ahí es cuando ya me metí más a fondo, ¿no? Pero yo sometí a pruebas todo esto. Bueno, todo ese estudio pues a mí me ha venido muy bien, como dice aquí en este párrafo. Es que además te ayuda y notas esa conexión con el Espíritu Santo, y es tanta la paz y la felicidad, porque es lo que somos, y no hay palabras para explicarlo. No lo hay, ¿no? Yo tengo que decir en mi experiencia que nunca he sido de leer, ni me ha gustado los libros ni nada, y para que yo cogiera un libro y leérmelo yo tendría que tener algo que me gustara, o sea, algo que me atrajera y que de verdad quisiera seguir leyéndolo, porque yo no me he leído un libro por voluntad propia en mi vida, o sea que... No, incluso recuerdo en el caso de María José que le costaba muchísimo leer, y como lee ahora, vamos a ver, una diferencia abismal, ¿no? Claro, maneja un lenguaje muy culto y profundo. Desde luego que incluso ayuda a una persona si quiere mejorar su dicción, ayuda un montón, ¿no? Estamos fijándonos en la forma, pero es que hasta la forma es impecable. Yo puedo decir que en mi experiencia, cuando el curso llegó a mis manos, empecé desde el minuto 1 a hacer las lecciones, cada día una, y cuando llegué a este párrafo y decía que era un curso de entrenamiento mental, dije, ole, es así, porque las lecciones te enseñan a concentrar la mente en el objetivo que estamos, y bueno, que para mí fue así. Es impresionante. Es impresionante. Yo ahora mismo me veo comparado con el pasado y es increíble, no se puede explicar, es un boom. Es que no se puede explicar con palabras. De verdad que a mí se me da bien expresarme, pero a veces, por ejemplo, con cosas como esta es muy difícil de explicar. La mente se acelera de una manera, es decir, no sé, es que es muy difícil de explicar. Se ven tantas cosas a la vez, se ve tanta claridad, las típicas cosas que yo mismo me confundía en el pasado y tenía confusión, ahora la veo con una claridad que me hace en un solo segundo ver el panorama, todo lo que tengo alrededor, sé interpretarlo correctamente, y eso, claro, no ha ocurrido de ayer a hoy. Tampoco ha pasado mucho tiempo, porque yo sí que he tenido muy claro que todo el tiempo que empleara esto era un tiempo muy bien empleado, y la verdad que estoy contentísimo y sigo manteniendo la misma opinión. Yo, por ejemplo, en mi caso, como tú has dicho, los libros normalmente no los entendía al leerlo, y sin embargo fue abrir el curso y conectar, que es un lenguaje shakespeariano, ¿no? Y lo entiendo como si lo hubiera escrito yo. Es que es precioso. Como si lo hubieras escrito tú. Párrafo 5. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. He tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Algunos de los pasos posteriores de este curso, no obstante, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues, de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo,
y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica. La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo, los medios son necesarios. Bueno, a mí me surge una pregunta. ¿La palabra beatífica? Beatífica significa que es beneficioso en el sentido de que te trae felicidad. Latín, beatus significa feliz. Ah, vale. Feliz. Beato viene de ahí, ¿no? Beato. Sí. Claro. Sí, pero hoy en día ya ha cambiado el significado. Beatus ille es feliz aquel, dichoso aquel. No, pero dichoso en el sentido de feliz. Y aquí habla de beneficio, va en favor de la felicidad, en ese sentido, ¿no? Dice, ese es el punto 8. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que beneficiosa, beatífica. Bueno, claro, aquí está hablando de algo que se habló previamente y en el curso después se volverá a hablar del problema de la autoridad, ¿no? Cuando uno todavía no tiene claro que seguir lo que Dios quiere para uno es la mejor idea que se le podría haber ocurrido en todo su tiempo hasta ese momento, y esto es así, pues claro, hasta que no llega ese día, nosotros seguimos pensando que las cosas por nuestra cuenta van mejor y van a ir mejor, y que Dios sabe menos que nosotros, ¿no? Entonces, mientras pensamos así, cualquiera que nos hable de que Dios tiene pensado para ti el mejor de los futuros, nos parece bastante sospechoso o desconfiamos, etcétera, etcétera. Y ahí se evidencia el miedo que tenemos, ¿no? De hecho, en el pasado se habló como si fuera algo positivo, ¿no? Del temor a Dios, lo cual es completa locura. Tenerle temor a Dios es lo que menos sentido se puede encontrar en el mundo. O sea, si alguien piensa, ¿qué es lo que menos sentido hay en el mundo? Pues lo que acabo de decir posiblemente sería lo máximo, porque justamente Dios es todo lo contrario, lo más contrario que puede haber a la idea de alguien temible, ¿no? Todo lo contrario, es todo amor. Por lo tanto, si es todo amor, como la parábola del hijo pródigo, no voy a contarla entera, pero ya sabemos que el hijo cuando vuelve se espera un castigo, se espera un final duro y difícil, y se encuentra a su padre con los brazos abiertos y dice, vamos a hacer el banquete más grande que hayamos conocido jamás, porque un hijo se perdió y ha vuelto, ¿no? Efectivamente, es eso. El hijo vuelve con la idea de, madre mía, la que he liado y Dios y mi padre me va a castigar. Y encuentra todo lo contrario, encuentra una reacción del tipo, esta última idea de volver es la más genial que has tenido en todo este tiempo que has estado fuera. Y lo celebran como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces es así. Por lo tanto, el temor a Dios, el miedo a Dios, hace que la reverencia hacia Él, el decir, qué bien que mi Creador me ha hecho tal como Él me hizo, que me hizo dentro de la perfección, con lo cual es imposible que me desvíe hacia la imperfección y es imposible salir de la maravilla. Y menos mal que eso es así. Nosotros hemos inventado una serie de ideas que intentan tapar eso, lo usurpan, como hemos leído antes, tapan la verdad. Y nos hemos hecho nuestro propio mundo a nuestra imagen y semejanza, no imagen y semejanza de Dios, sino imagen y semejanza del hombre, pues hemos llegado a pensar que Dios es alguien temeroso. Cuando volvemos otra vez a sanar la mente con nuestro entrenamiento mental y somos guiados, por eso pone en el último punto, que los medios son necesarios, el entrenamiento mental es necesario para darnos cuenta de que la mejor idea es esa, es volver a nuestro origen. Muchas personas me preguntan sobre esto, que es verdad que aún a través de la mente errónea, ¿no?, siguen teniendo miedo a Dios. Y yo le pongo este ejemplo: tú que eres madre o padre y tienes hijos, tú quieres que tu hijo pase una enfermedad o pase escasez o tenga miedo o sienta culpa o que tenga enfermedad o que le falte de algo. No, me dicen no. Digo, entonces Dios, que nuestro Padre, quiere eso para nosotros. Es imposible. Claro, o sea, la imagen que está
conceptualizar el mundo de Dios es como un padre, ¿no? Que se quita la correa, le va a dar a su hijo y le dice: hijo, esto me va a doler más a mí que a ti. O sea... Total. ¿Verdad? O sea... Total. Súper lejos de la realidad. Todo lo contrario. Son ideas que tenemos aquí y las proyectamos sobre el exterior, en este caso sobre Dios. A Dios no le llega nada de esto, porque Dios es intocable. Son simplemente fantasías que tenemos en la mente y nosotros sufrimos las consecuencias de tenerlas. Es decir, esto yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, con este párrafo terminamos ya el capítulo 1, el significado de los milagros. Y vaya, vamos a empezar el capítulo 2, la separación y la expiación.